Gospodin s vama. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: que no tiemble vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias, y me voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el pasaje del Evangelio de hoy nos parece un poco duro, pero está rico de muchas verdades. Algunas de ellas vamos a mencionar en esta reflexión. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Una vez más, Jesús acentúa esta forma de Dios que consuela. Él es el Padre y realmente es como el Padre. Él piensa en sus propios hijos. Piensa tanto que les prepara el lugar en su corazón. No hay peligro para que ellos se queden sin ese lugar, porque en él hay muchas estancias. ¿Qué tipo de estancia está preparada para cada uno de nosotros? Igual como para Jesús. Nosotros estaremos allí donde está Él. Esto puede parecer como una exageración, pero escuchad lo que dice Jesús un poco más adelante. Os aseguro, quien cree en mí hará las obras que yo hago, y mayores que estas. En verdad, aquel que cree, y eso somos nosotros los cristianos, ese que cree se identifica con Jesús. Nosotros somos un cuerpo cuya cabeza es Jesús. Por el bautismo y por la vida en la gracia realmente nos hicimos hijos de Dios, haciéndonos uno con Jesús. En la vida de San Benedicto se cuenta un acontecimiento milagroso. Celebrando la Santa Misa, el santo, justo después de pronunciar las palabras «Esto es mi cuerpo», escuchó la voz que venía de la misma hostia que ya estaba consagrada en ese momento, que decía «Es tuyo también, Benito». Alguien se podría preguntar, ¿y los pecadores, ellos también tienen lugar en el corazón del Padre? Claro que sí. Si se arrepienten y si abrazan de nuevo y aceptan a Jesús, el Padre entonces perdonará también a ellos. Un capitán viejo que era un refugiado, que estaba agotado, era forzado a llegar al país de un rey, que un día lo ofendió con la fuerza y éste le buscaba de todas maneras. Lleno del miedo entró al palacio real y se escondió en una sala. De repente escuchó un ruido detrás. Dio la vuelta, todo desesperado, decidido a matarse. Pero en ese momento vio a un niño que no estaba seguro en sus pasos. Lo miró
le sonrió y le dio sus manos. Eso era el pequeño hijo del rey. El refugiado lo tomó en sus brazos, teniendo miedo y llorando, y justamente en esa postura los encontró el rey. ¿Cómo podría matarle la ira del rey cuando entre la espada y su ira estaba el niño? El rey dejó su espada, corrió a abrazar a su hijo, pero justo apegado al niño estaba el refugiado, no podía separarlos y los abrazó a los dos. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí, dice Jesús. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué el Padre ama tanto a su propio Hijo? Tenemos que reconocer que hay muchos niños traviesos. El Padre, aparte del hecho que le había dado su vida, en su Hijo ve su propia imagen, no solamente en la apariencia física, sino también en la manera de pensar y actuar. Jesús es la imagen perfecta del Padre del cielo. Felipe, el que le preguntó, Señor, enséñanos al Padre. Jesús le responde, Felipe, el que me vio a mí, también ha visto al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre, el Padre en mí? Nosotros creemos y confesamos que el Hijo con el Espíritu Santo es un Dios con el Padre, nacido de él de todos los siglos, antes de todos los siglos. Y por eso él hace la misma obra como el Padre y lo enseña durante toda su vida. Recordad la respuesta que de su primer acto en la vida pública dio al San José, que le dijo que lo estaba buscando con la Virgen María. Y Jesús le dirá, ¿no sabíais que tengo que estar en las cosas de mi Padre? Y así, en el momento decisivo de su vida, en aquella noche trágica en el huerto de olivos, él orará, Padre, si tú quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya hemos dicho que un cristiano se identifica con Jesús y por eso, igual como él, cada cristiano debería ser la imagen del Padre. ¿Cómo podemos alcanzar eso? ¿Cuál camino hay que seguir? Jesús viene a nuestro encuentro con esas palabras que él dice a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Jesús es el camino. Siguiéndolo, estamos seguros que no podemos fallar. Jesús es la verdad. Conociéndole, vamos a descubrir el misterio de la vida. Jesús es la vida. Solamente sobre él la muerte no tenía ningún poder. Siguiendo, por lo tanto, a Jesús, yendo por sus pasos, conociendo su enseñanza, alimentándonos con él, estamos seguros que nosotros reflexionamos fielmente la imagen del Padre Celestial. San Wenceslao, un príncipe checo, solía visitar varias iglesias para visitar a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, incluso durante el invierno, con mucho frío, como suele haber en esas tierras. El siervo que lo estaba acompañando se quejaba del frío, especialmente cuando estaba nevado, y eso ocurría muchas veces, con mucha frecuencia. El santo le propuso, yo no siento el frío al que tú te quejas. Intenta seguir las huellas que yo dejo en la nieve. Así hizo el siervo y sintió que un calor suave tomaba todo su ser. Lo mismo pasará con nosotros si seguimos a Jesús. El camino de Jesús conduce directamente al Padre.
Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la Madre de Dios, la mediadora de todas las gracias. Nosotros sabemos que Jesucristo es nuestro único todopoderoso mediador ante el Padre del cielo. El apóstol dice: es un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo, que se dio a sí mismo para redimirnos todos. Aparte de Jesús, Dios quería que en su trono estuviera también la mediadora, la Santísima Virgen. Ella dio al mundo, al que tiene la gracia, a Jesús. Ella está unida con Cristo en la obra de la redención. La mediación de María no disminuye, tampoco aumenta la mediación general de Cristo. El primer movimiento de María del cual nos habla el Evangelio es su visita a su prima Santa Isabel. Después de la encarnación de la palabra de Dios en su seno materno, la Virgen hace el primer acto, que en ella era el acto de la mediación. Se dirige a Santa Isabel para llevar a Jesús a aquella casa, para derramar la gracia al alma de Juan el Bautista, que todavía estaba en el seno de su madre. Ella es la co-redentora del género humano. Y como Dios se sirvió con ella en la obra de la encarnación y redención, así también se sirve con ella cuando nos da los frutos de esa redención. Como Madre de Dios y nuestra Madre, como la co-redentora del género humano, como la reina de todo lo creado, María, junto con Jesús, merece las gracias, las crea y reparte. A ella le fue dado que fuera la mediadora ante su Hijo e intercesora más poderosa de toda la tierra. Acogémonos a ella, por tanto, nosotros también, para que nos dé la gracia de la consagración y salvación. Y pidamos especialmente esta noche por la gracia que en nuestra vida sigamos a Jesús, porque Él es nuestro camino. Pidamos la gracia de conocer a Jesús, porque Él es nuestra verdad, y la gracia de siempre recibirlo dignamente en la Santa Comunión, porque Él es nuestra vida, vida eterna. Amén.